Entonces, le estaba diciendo que se toman 3 muestras de sangre y se la analiza en un portaobjeto, ¿no? A una muestra le coloca solución hipotónica, que puede ser agua corriente, solución isotónica, que puede ser solución fisiológica, y una solución hipertónica que pueden hacerla con eh, agua con sal, ¿no? Con mucha sal. Entonces hace hipertónico y eh, hay alguien que está intentando entrar, ¿no? Y el eritrocito cambia de forma. Eso pueden describirlo teóricamente, ¿no? Aquí un dibujo esquemático del procedimiento. Eh, bueno, esto ya es un dibujo de lo que yo vi. En este caso, pueden dibujar el material, pero no es imperativo que lo dibujen porque tampoco lo hicimos en práctica, ¿no? Esto sí, la respuesta de las preguntas teóricas, sí, ¿qué es hemólisis, por ejemplo? ¿Qué es plasmólisis? ¿No? Hemólisis hace referencia a la destrucción del eritrocito, célula eritrocitaria, ¿no? Y la plasmólisis hace referencia a la destrucción de cualquier otra célula forma de la, de la sangre, ¿no? ¿Qué significa un líquido isotónico, hipotónico, hipertónico? Bueno, eso ya lo saben de memoria, están hachas. ¿Cuál es la diferencia entre osmolaridad, osmolaridad? Mencione la causa de un aumento de osmolaridad. Eso sí, igual. Importante esa pregunta. ¿Cuál puede ser la causa de un aumento de osmolaridad? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? Del día a día, cotidiano. ¿Diabetes? ¿De qué forma aumentaría su osmolaridad si es diabetes? Para empezar, recordemos qué es el término osmolaridad. Hola. Osmolaridad. A ver, aquí está anotado. Número de moles por cada 1000 gramos de solvente, es decir, por cada 1000 gramos de agua. ¿Qué era la osmolaridad? ¿Quién determinaba la osmolaridad de los líquidos? ¿Es lo mismo la osmolaridad del líquido intracelular a la del extracelular? ¿Hay una diferencia? Sí, hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia principal? Por La ejemplo, el cantidad, intracelular, ¿cuál es el ion que predomina? potasio. Potasio. Y ese en concentración está en casi 140, ¿no? Mil equivalentes. Es decir, ocupa la mitad de la osmolaridad del líquido intracelular, ¿no? Entonces, la osmolaridad es la cantidad de solutos, es decir, la cantidad de electrolitos que tiene mi sangre. Y esa cantidad de electrolitos se cuantifica por medio de un hemograma, ¿no? De un ionograma, perdón, ionograma. Entonces, eso es lo que determina la osmolaridad. Tengo muchos electrolitos, mucho sodio, mucho potasio, y obviamente va a aumentar mi osmolaridad, ¿no? Entonces, aquí las causas, por ejemplo, hipernatremia, ya, ahí me pasé de listo, digamos. Obviamente, hipernatremia aumenta la osmolaridad, pero ¿qué causa esa hipernatremia? Por ejemplo, consumo excesivo de sal, consumo excesivo de azúcar,
puede disparar tu sodio, ¿no? ¿Por qué coloqué diabetes? En este caso, está bien el ejemplo que nos dio su compañera, ¿no? Fue María, ¿no? Fue Está bien tu respuesta, pero no supiste fundamentar. Ahora, ¿cómo fundamentamos esta respuesta? Que la diabetes, ¿cuál es uno de los síntomas principales de la diabetes? ¿Quién sabe las 4 P's? Que esa ya las enseño en fisio. ¿Qué son las 4 P's? Poliuria, polidipsia. Son 3 o 4. Polifagia y pérdida de peso. Sí, Bien. esa. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. En este caso, polidipsia tiene mucha sed. ¿Aplica o no aplica? Por ahora no aplica. Polifagia, tiene mucha hambre. Ya, podría ser que en el transcurso del consumo de alimentos consuma mucho sodio. Puede ser que aumente mi osmolaridad, puede ser. O consuma mucha glucosa también, puede ser. Lo que me interesa aquí es la poliuria, ¿ya? Poliuria. La poliuria de un diabético es galopante, ¿ya? Un diabético puede llegar a orinar hasta 2 a 3 litros por día, ¿ya? La cantidad de líquido que pierde un diabético es impresionante. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que ocurre ahí? Ocurre la concentración de la sangre, ¿ya? Pierdes líquido, pierdes solvente, que es agua, pierdes agua, ¿y qué te queda adentro? Electrolitos. Se concentran los electrolitos, digamos, ¿no? Entonces, eso eleva tu osmolaridad, ¿no? Eso eleva tu osmolaridad. Está perfecta esa respuesta. Después, hipercalcemia puede ser un poco más de remoto, ¿no? Dietas hipersódicas, aumento de secreción de ADH, no tanto, más bien disminución del ADH sería, ¿no? Disminución de filtrado renal también puede ser. Bueno, hay mil disculpe, causas. y también ¿Sí? leí que el aumento de la osmolaridad en plasma podía darse por el síndrome de Cushing, pero no supe por qué. Claro. Lo que pasa es lo siguiente, mira. El síndrome de Cushing es un síndrome que involucra el aumento de hormonas a nivel de la glándula suprarrenal, aumento de la síntesis de hormonas de la glándula suprarrenal. ¿Ok? Hay un aumento de hormonas de tipo cortisol, que es la hormona del estrés, pero también hay un aumento de hormonas como la aldosterona, ¿ya? Como la aldosterona. En general, las hormonas suprarrenales se disparan, ¿ya? Incluida la aldosterona, ¿no? Pero aquí, cuál es el punto principal del Cushing? Es el cortisol, ¿ya? El cortisol, aparte de tener un efecto hiperglicemiante, porque a nivel hepático te fracciona el glucógeno y lo convierte en glucosa libre, además de ese efecto, tiene un efecto a nivel renal, ¿ya? A nivel renal. Ese efecto se llama efecto mineralocorticoide, ¿ya? Efecto mineralocorticoide. ¿Y qué es ese efecto? Lo que hace es que favorece la reabsorción de sodio a nivel renal. Entonces, todo ese sodio que debería haberse ido por el riñón vuelve a absorberse a nivel renal y eso es malo, ya malo. Cuando reabsorbes demasiado sodio es malo. Genera hipernatremia y por ende genera hiperosmolaridad, o sea, aumento de la osmolaridad y todo lo que conlleva un aumento de la osmolaridad. Edema, eh, varices, éstasis venosa, toda la característica cochinoide, digamos, ¿no? Entonces, sí, es una causa de aumento de osmolaridad, es correcto. Buen ejemplo, buen ejemplo. Y así pueden ir buscando, ¿no? Varios ejemplos.
para anotar en su guía, en su guía. Y lo mismo extrapola a la disminución de la osmolaridad, pérdida de electrolitos. ¿Cómo pierdes electrolitos? A través del sudor, vómitos, diarrea, insuficiencia renal, ¿no? Bajo consumo de sodio, etcétera, etcétera, ¿no? Después del glosario, igual ponen palabras que no entendieron, bibliografía, bueno, sigo con la de Wikipedia, ¿no? Así. Ahora no sé de dónde saqué esta respuesta, porque saqué de Wikipedia. Yo ponía Wikipedia para que salga ahí nomás. Creo que la saqué del libro de Blanco, pero me daba flojera pues, escribirlo. Bien. Después tampones buffers, la teoría. A ver, estos cuadrados, estas tablas se responden con un pHímetro. Ya necesitamos sí o sí un pHímetro, ¿no? Así que podríamos poner valores que se acerquen a la respuesta, ¿no? Pero para eso necesitamos un pHímetro, sí o sí. Así que pueden poner valores aproximados, ¿no? Pueden poner valores aproximados. Y los cuestionarios, ¿no? De tampón, ¿qué es una solución tampón? ¿Cuál es la estructura principal de un tampón buffer? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la estructura principal de un tampón buffer? Es una... ¿Cómo lo puedo repetir, Auxi? ¿Cuál es la estructura básica de un tampón buffer? ¿Es una base? Ya, y Una sal débil, parece. Sal. una sal. Una sal. Y para el otro, ágil y una... ¿No? Perfecto. Perfecto. ¿Y cuál funcional era? ¿Quién se acuerda? Se escucha entrecortado, Auxi. Como en mi internet. ¿Cuál es la función de un tampón buffer? Amortiguar. Ya, Amortiguar la amortiguar qué. carga de hidrógeno. El cambio del pH. Hidrógenos. Bien, amortiguar el cambio de pH brusco, Sí, ¿no? manteniendo la Lo que hace concentración el tampón buffer es que no te frena el cambio de pH. Nada va a poder frenar ese cambio. Pero el tampón buffer hace que baje de forma lenta, ¿ya? Lenta. Porque cambios bruscos de pH generan daño a nivel sistémico, ¿no? Bien, ¿por qué se rompe un tampón buffer? Porque se disuelve, pues, se disuelve en el líquido. ¿Por qué nuestro organismo utiliza el sistema buffer? Este ya respondimos la función, ¿no? Menciona los tampones buffers intracelulares, extracelulares, esto ya es teoría. Explique cómo actúa el tampón bicarbonato. Ahí esta es la fórmula que vimos en la práctica, ¿no? Glosario, bibliografía. Excelente. Mira esa bibliografía. Medline Plus. Qué capo. Práctica número 4, agua, electrolitos. Todo esto es teoría. Esto ya es para aprenderse los valores normales. Los trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Y los cuestionarios. ¿Qué es un electrolito? ¿Qué es un desequilibrio electrolítico? ¿Y cuáles son sus causas, no? Obviamente las causas es un aumento o una disminución del mismo electrolito, ¿no? Menciona algunos medicamentos que pueden causar desequilibrio, laxantes, correcto, antiácidos, correcto. En este caso, antiácidos, hago referencia a el heno, ¿ya? El alical. Son productos efervescentes en base de bicarbonato, ¿ya?
que no son del todo buenos porque te inhiben el pH en ese momento, pero como efecto adverso es un efecto rebote, ¿ya? Te baja el pH ahora, pero te llene de bicarbonato el estómago. Entonces, ¿qué dice el estómago? Hoy está muy básico este pH. Vamos a secretar ácido clorhídrico a toda madre, digamos, ¿no? Entonces, hay casos en los que la acidez vuelve con mucha más intensidad, ¿no? Por eso es que causa desequilibrio electrolítico. Lo mejor cuando tienen acidez, señores, lo mejor que pueden hacer es tomar agüita, ¿ya? Tomar agüita. No, 2, 3 vasos de agua. ¿Por qué es bueno tomar agua? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es otra forma de palear ese pH? Si yo tengo 10 moléculas de hidrógeno ahí libres que me están acidificando mi estómago, pero mi jugo gástrico son 500 ml, ¿qué voy a hacer con el agua que voy a tomar? ¿Qué va a aumentar? ¿Qué es el agua para empezar? Solvente universal. Exactamente, es un solvente. ¿Qué pasa cuando entra en el jugo gástrico? Me va a disolver el jugo gástrico, ¿no? Entonces ya no voy a tener 10 protones ahí en 500 ml, voy a tener 10 protones en un litro de agua, digamos. Entonces, baja tu pH, pues se vuelve más neutro. Aparte que el agua tiene un pH neutro de base, ¿no? Entonces, lo mejor que pueden hacer es tomar agüita. Después, ¿cuáles son algunos de los síntomas de un desequilibrio electrolítico? Eso ya es signo de sintomatología, ¿no? ¿Cómo se diagnostica un desequilibrio hidroelectrolítico? Sí o sí tienen que pedir ionograma, no hay otra. Clínicamente pueden sospecharlo, pero tienen que fundamentar, específicamente en estas situaciones, fundamentar con un ionograma, ¿no? Después, ¿cuál sería el tratamiento para el desequilibrio hidroelectrolítico? Reponer, ¿no? Reponer el electrolito que falta o favorecer la eliminación del electrolito que está sobrando, ¿ya? Por ejemplo, en una hipernatremia o una hipopotasemia muy severa, lo que se da son diuréticos, diuréticos que favorezcan la eliminación de electrolitos, ¿no? Después está un caso clínico. Oye, ustedes tienen lo mismo, ¿no? Sí. Ah, ya, perfecto. Pero es que es una nueva edición. Yo tengo una edición de cuando yo pasaba bioquímica, ¿no? Es del 2019, creo. A ver, o 2018. Ah, 2019 tengo. Por ahí ya lo había cambiado. ¿Dónde estamos? Después está el caso clínico. Tienen que leer el caso clínico. ¿Cuál es la forma de abordar un caso clínico? ¿Qué dijimos primero? Hacemos una descripción del paciente, ¿no? Un hombre de 76 años de edad, con depresión y una enfermedad gravemente incapacitante. Ingresó a servicio de urgencias, ok. Estaba clínicamente deshidratado, la piel estaba laxa y los labios y la lengua estaban secos, con aspecto apergaminado. ¿Qué es lo que parece que tiene el paciente? Si sus labios estaban secos y su lengua igual, ¿qué es eso? Deshidratación. Deshidratación, especialmente en un abuelito, 76 años de edad. ¿Qué es lo que pasa con el abuelito? Generalmente hay un deterioro del sistema nervioso central, ¿no? Específicamente en el centro de la sed, en el hipotálamo. Ya entonces, el abuelito de a poco va perdiendo el deseo de tomar agua y se va deshidratando y se va haciendo más chiquitito y se va encorvando y cada vez vas a ver lo más pequeñito a tu abuelito, ¿no? Porque se deshidrata, se inhibe
el reflejo de la sed por una esclerosis neuronal que es normal, degeneración neuronal normal de la persona, ¿no? Entonces, cuidado con los abuelitos, estaba clínicamente deshidratado, perfecto, la piel estaba laxa. El pulso era de 104 por minuto y la presión arterial de 95/65. Al ingreso se obtuvieron los siguientes datos bioquímicos. Sodio 160, está elevadito. Potasio 3.6, lo normal es entre 3.5 a 5.5. Estaba entre el límite inferior, ¿no? Cloruro 132, está un poquito elevado. Urea elevadísima, la urea. Creatinina igual está elevada, ¿no? Igual está elevada. Entonces, ¿qué es lo que hay que responder? Valores de referencia de los electrolitos, ya lo saben. ¿Cuál es el diagnóstico teniendo que la característica clínica del paciente? ¿Qué tiene? Mucho sodio. ¿Por qué tiene mucho sodio? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué está aumentado el sodio? ¿En algún momento mencionó que el paciente consume mucha sal? Hola. No, No, no dice. No, no. Entonces, ¿por qué aumentó su sodio? ¿Cómo está mi Porque paciente? Porque perdió está líquido. deshidratado. Exactamente, estaba deshidratado. ¿Y qué es lo que pasa cuando te deshidratas? ¿Pierdes qué? Líquido. Agua, Agua, ¿no es? agua. ¿Qué es el agua? Es el disolvente de tu sangre, ¿no? Disolvente. Entonces, si vos pierdes tu disolvente, tu soluto, que es sodio, que es potasio, que es cloruro, se queda ahí, pero se concentra, ¿no? Se concentra. El sodio, el cloruro, el potasio se concentra, porque pierde disolvente, pierde agua en donde disolverse, ¿no? Entonces, tu sangre se vuelve hiperosmolar. Hay hiperosmolaridad. Y eso se refleja en el valor del sodio. Fíjense, 160 milimoles litro. Elevadísimo. Igual el cloruro está elevado, ¿no? La urea igual puede elevarse, la creatinina, incluso tienen que tener mucho cuidado con alcalosis metabólica diluyente, ya por dilución. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos pierdes líquidos, también se concentran moléculas como el bicarbonato y te puede salir un falso resultado de alcalosis metabólica. Te puede salir bicarbonato de 30, digamos, pero no es porque está con una alcalosis metabólica, sino porque la deshidratación generó una alcalosis metabólica por disolución, se llama, ¿ya? Alcalosis metabólica por disolución. Entonces, eso también tienen que tener cuidado, ¿no? Porque todo se concentra. Esta urea igual debe estar elevada, seguramente por la deshidratación y no tanto por un problema renal, porque la urea es un indicador estándar de un problema renal. Insuficiencia renal, por ejemplo, glomerulonefritis, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ves la urea alta, tenés que, alarma, fíjate el riñón, fíjate si está bien, por ahí es algo circunstancial. Y por eso también se hacen ionogramas de control. Le vas a hacer hoy en la mañana, le vas a hacer mañana en la mañana, o si no, hoy en la mañana, le vas a hacer otro en la tarde, otro en la noche, si es que está grave, obviamente, ¿no? Si está normal o si está estable, puedes hacer una vez al día, digamos, ¿no? Suficiente. Pero vas a ir viendo cómo va a ir cambiando esta disposición de los electrolitos cuando repongas el agua que falta, ¿no? O cuando compenses la deshidratación, ¿no? Entonces, tienen que ser observadores en ese sentido. ¿Qué es lo que pasó aquí? Está con una deshidratación de tipo hipertónica.
porque perdió solamente agua. Entonces, cuando hay deshidratación hipertónica, ¿qué es lo que tengo que darle a mi paciente? Esto ya lo avanzaron porque esto entró en su parcial. ¿Qué le doy a mi paciente con deshidratación hipertónica? ¿Suero fisiológico? Bien. ¿Y qué tipo de solución es un suero fisiológico? Dextrosa al 2%. Ya esa es otra solución. ¿Qué tipo de soluciones me están diciendo? Isotónica. Isotónicas, exacto, isotónicas. Solución fisiológica, isotónica. Dextrosa al 5, isotónica. Y es la más recomendable en este caso cuando solamente es deshidratación circunstancial y no hay problema electrolítico. Lo mejor es dar dextrosa, ¿ya? Porque la dextrosa no te va a subir ningún tipo de electrolito, ¿ya? Y solamente te va a dar agua. En cambio, la solución fisiológica se puede dar, no hay problema, se puede dar solución fisiológica, pero corres el riesgo de aumentar un poco la osmolaridad por el tema de que la solución fisiológica tiene sodio. Y Se lo escucho entrecortado.